Bueno, buenos días para todos y para todas. Damos la bienvenida al curso de Teoría de la Educación 2021, a cargo de este equipo que ya venimos juntos hace 5 años, es la quinta edición del curso. Queríamos presentarnos de esta manera, en esta nueva modalidad, ya el segundo año que estamos virtual, pero bueno, aventurándonos también a este nuevo año, a este nuevo curso. Así que, por acá les habla Florencia Vitete, soy licenciada en Educación Física, egresada del ISEF en el CUBRE, y bueno, contenta de volver y estar otro año en este lugar, desde este lado, y bueno, para dar lo mejor en esta edición. Así que le doy el espacio a Walter para que se presente, que es el encargado del curso, y así seguimos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida, igual que mi compañera Florencia, desearles un muy buen inicio de cursos y un muy buen trayecto durante la carrera. Mi nombre es, como dijo Florencia, Walter Bobadilla. Soy profesor de Educación Social y Cívica y Derecho, egresado del Instituto de Profesores Artigas, y soy magíster en Didáctica de la Educación Superior. Y bueno, como les decía Florencia, este es el quinto año que estamos juntos en lo que nosotros llamamos el equipo TED, Teoría de la Educación, y también es un gusto y un privilegio estar con mis dos compañeros que fueron alumnos míos. Y bueno, una vez más darles la bienvenida y desearles un muy buen curso y además ponernos a disposición para todas aquellas dudas que ustedes puedan tener o aquellos problemas que les puedan ir surgiendo. Bienvenidos. Le doy la palabra ahora a Facundo. Bueno, muy bien. Buen día para todos y todas. Como decía Walter, mi nombre es Facundo Riolo Balay, y al igual que estuvieron comentando un poquito tanto Florencia como Walter, participo como docente del equipo de docentes de Teoría de la Educación Física desde el año 2017, ¿sí? desde que se inició el nuevo plan de estudios y por lo tanto el nuevo curso de lo que era la antigua pedagogía, el curso de pedagogía. Así que bueno, no aburrir mucho más con esta presentación. Al igual que comentaba algo Flo, este es el segundo año de la modalidad virtual del curso, que tiene un conjunto de complejidades, pero también tiene tiene ciertas facilidades, y bueno, tratemos de solucionar esas complejidades con los recursos que presenta la virtualidad. Queremos con el equipo, más allá de no poder estar en contacto en el salón de clase, queremos, bueno, tener un trato lo más fluido posible, en donde la comunicación esté presente en todo momento, aprovechar al máximo como decía hace un momento, los recursos que presenta la virtualidad, conectarse a las clases todo lo más posible. Si bien, como ustedes pueden saber, hay una recomendación de que bueno, nadie pierda por asistencias. Más allá de eso, por inasistencias, perdón, más allá de eso, desde el equipo docente les pedimos bueno, que se traten de conectar, ¿sí? De aprovechar las horas de los profes y de las profes, no solo en nuestro curso, sino en general. Y bueno, este es un curso que se disfruta, pero que demanda una lectura, es decir, seguir las lecturas que el curso va marcando, porque bueno, trabajamos autores que para nosotros son de relevancia, ¿sí? Y en general no son súper complicados, pero sí requieren un seguimiento del curso, sobre todo para que después, cuando lleguen las instancias de evaluación, no se nos acumule toda esa lectura, ¿sí? Así que bueno, como les decía, mi nombre ya lo dije, soy licenciado en Educación Física en el CUBRE también, y soy estudiante de la maestría en Educación Física de ISEF. Así que bueno, bienvenidos nuevamente, bienvenidas, y que sea un buen año para todos y todas. Si quieren, ya sigo para no cortar y volver a presentar. En este video bienvenida también vamos a abordar como algunos puntos
principales y primordiales para comenzar a discutir las unidades temáticas, en este caso lo que es la primera unidad temática que se denomina el campo de la educación, ¿sí? Así que bueno, este primer video nos va a acercar un poco a este tema o a estos problemas que surgen a partir de este tema. Así que con los compañeros vamos a empezar a conversar un poquito. Perfecto. Bien. Genial. Bueno, hecha la presentación, también decirles que esta va a ser la modalidad que vamos a utilizar con los teóricos. Van a ser videos grabados o algún recurso de lectura que también se lo vamos a ir anticipando a cada clase. Así que bueno, la importancia de poder ver los videos, de entrar a la plataforma EVA y todo lo que eso conlleva. Como decía Facu, para poder empezar a abordar la unidad número 1, nosotros como equipo tenemos en cuenta de que todos los estudiantes vienen con sus experiencias, con sus estudios, con un montón de cuestiones que de cierta manera nos llegan vacíos a la clase y al acto educativo. Entonces nos gusta siempre como hacer esa pregunta inicial de qué es la educación para ustedes. O sea, ¿qué les supone la palabra educación? Y bueno, a partir de ello poder empezar a generar discusiones discusiones en el buen sentido, que nos lleven a poder entre todos formular algún concepto, alguna idea de lo que nos genera esta palabra educación. Así que bueno, hacer al inicio, antes de buscar información puntualmente, ¿qué es para ustedes la educación? ¿Qué les genera esa palabra? ¿Sí? Después de poder reflexionar un poquito sobre eso, que también lo vamos a hacer en las instancias de los prácticos, empezar, sí, en conjunto a construir un concepto, una idea, y en este caso también poder llevarlo y fundamentarlo desde un autor. Así que bueno, dejo un poquito un espacio, unos segunditos para poder pensar, reflexionar. Ustedes saben que es una licenciatura, pero es una carrera que está cargada con muchas unidades que responden a lo que es la educación, y que bueno, también empezar a adentrarse en esos temas es importante. Bueno, muy bien. Me imagino que, de acuerdo con lo que Florencia les acaba de decir, cuando mencionamos la palabra educación, cada uno de ustedes, de acuerdo, como decía Florencia, con sus vivencias, de acuerdo con sus conocimientos y sus ideas previas, habrán pensado, en un concepto o en una imagen acerca de lo que es la educación. ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque, bueno, nosotros en esta unidad curricular tenemos, es prioritario que el estudiante reflexione y que el estudiante vaya construyendo su propio recorrido en lo que tiene que ver con el aprendizaje. Se trata de reflexionar, se trata de aportar, ¿sí? Se trata de teorizar, y cuando hablamos de teorizar, no implica simplemente leer y repetir lo que dice un autor, sino que es basarnos en uno o varios autores para poder de esa manera ir construyendo. Walter, está silenciado. Walter. De ahí que sea tan importante centrar al estudiante, es decir, centrarlos a ustedes en estos procesos, de enseñanza y de aprendizaje, para que ustedes sean los protagonistas y puedan ir construyendo y puedan ir reflexionando desde un punto de vista crítico acerca de los temas que nosotros vamos a trabajar. Trataremos de, como decía Facundo, de mostrar, ¿verdad?, un panorama lo más vasto posible, de acuerdo con los tiempos que tenemos, acerca de los autores que nos parecen de relevancia. En otros casos habrá lecturas complementarias o de apoyo
que les servirán a ustedes para ver otros puntos de vista. ¿Por qué? Porque la idea de este curso no es que ustedes aborden el tema de lo educativo, o sea, el campo de lo educativo, que es muy vasto y que comienza con la conceptualización de lo que es la educación. Y ustedes van a ver en las clases, bueno, en los encuentros próximos, que no hay solamente un concepto de educación, sino que la educación es un término polisémico. Van a ver también el tema de este ejercicio que estamos proponiéndoles ahora, tiene que ver con los significados y las significancias, porque yo puedo ir al diccionario, puedo googlear y me puedo encontrar con una definición de educación, y eso, o sea, pongo educación, bueno, ¿qué significa educación? Bueno, según la Real Academia Española es tal cosa. Eso es el significado de la palabra, pero el significado de la palabra está cargado de significancias que le dan los autores al término educación, pero que también, y esto es muy importante, le damos los docentes y le dan ustedes también, porque eso es justamente lo que se va a ver reflejado cuando cuando llevemos adelante el acto de enseñanza, ¿sí? Nuestras prácticas educativas están teñidas, ¿verdad?, por aquellos paradigmas a los cuales nosotros nos acercamos o de alguna manera compartimos. No un solo paradigma, sino que después en la unidad 2 vamos a ver que son unos cuantos. Pero de todas maneras, siempre tenemos un paradigma al cual frecuentamos o nos acercamos para abordar los distintos temas que trabajamos con nuestros estudiantes y que ustedes van a tener que ir tomando posturas que se van a ir reconfigurando a lo largo de la carrera y a lo largo de su trayectoria como estudiante y a lo largo de su carrera como licenciados en educación física. Y por eso que sea tan importante hablar de que teorizar no es simplemente leerme un material y aprendérmelo de memoria. Teorizar es trabajar desde los autores y poder reflexionar y poder tomar una postura a partir de lo que leí. Una postura que no significa exclusivamente decir sí, 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 que bien lo dijo fulano de tal, sino una postura crítica con respecto a los temas que vamos trabajando. Bien, y yo retomo un poquito, capaz que desde otro lugar, agradeciendo hoy un poco los comentarios de Flo y de Walter. Y bueno, yo propongo para este arranque pensar un poco, o comentar, porque no lo podemos pensar en conjunto, porque no voy a tener respuestas, tirar algunos lineamientos sobre las implicancias del curso, de este curso de Teoría de la Educación, que como decíamos, es un curso obviamente para nosotros sumamente relevante, ¿sí? Y que nos va a permitir, entre otras cuestiones, en esto me quedo con esto último que comentaba Walter, del hecho de teorizar a partir de diferentes autores. Una de las cuestiones que nos va a permitir el curso es pensar los sistemas educativos, cómo se fueron generando los sistemas educativos, hasta poder llegar a pensar el día de hoy el sistema educativo por el que ustedes transcurrieron, ¿sí? Es decir, su propio pasaje por el sistema educativo, ¿sí? Un sistema educativo con determinadas características, ¿sí? Con determinadas implicancias, con que ha heredado muchas cuestiones de esa educación moderna que después vamos a estar un poco conversando y teorizando, ¿sí? Pero en definitiva, el curso de Teoría de la Educación, más allá de aportar determinadas ideas o determinados contenidos sobre qué dice tal o cual autor, una de las virtudes del curso es que permite eso, discutir y repensar los sistemas educativos por los cuales ustedes transitaron, ¿sí? Y cuando digo ustedes y digo también nosotros como educandos que lo somos hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que permite el curso es eso, es pensar, bueno, cómo se gestaron
esos sistemas educativos, cuáles son las características, cuáles son, esto que mencionaba Walter al pasar, cuáles son los paradigmas que ingresan para poder configurar el sistema educativo como tal, ¿sí? Y cuál es el momento actual, es decir, cómo están configurados hoy en día los sistemas educativos y qué heredan de toda esa educación, la modernidad, qué hereda de todos esos diferentes conceptos de educación que vamos a estar revisando. Pero en definitiva, uno de los, creo yo, aportes más importantes que tiene el curso es el de poder ponernos a pensar nuestros sistemas educativos, ¿sí? No solo el sistema educativo como algo ajeno, como algo que no me pertenece y que es lejano y que lo puedo observar a la distancia y medir, ¿no? Sino, bueno, a partir de todo eso que implican los sistemas educativos, ¿qué sé yo del sistema educativo, ¿no? ¿Cuál ha sido mi experiencia? ¿Qué de ese paradigma puedo identificar yo en mi propia vivencia en el sistema educativo, en la escuela, en el liceo, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante y tiene que ver un poco con este inicio del curso que un poco lo planteaba Flo y lo retomaba Walter, de pensar la educación, ¿no? como un término que tiene una que tiene grandes implicancias en la vida de los sujetos, ¿no? En esto que decía Walter bueno, del significante o de la significancia que tiene más allá del significado en el diccionario y de las teorías que puede haber. La educación nos involucra a todos y todas y nos ha formado parte, ¿no? O mejor dicho, ha formado parte de la educación, sino la parte más importante tal vez de la vida de los sujetos. En nuestro caso, bueno, los tres andamos por los 30 años más o menos, muchísimo. La Gracias, educación gracias ha Facundo. ocupado, creo yo, que la mayor parte de nuestra vida, ya sea bueno, estando de un lado o del otro del mostrador, hemos formado parte de lo que es la educación y por eso estaba bueno como pensar en esto, ¿no? Tomar como punto de partida y para configurar un poco ese campo de la educación, que podamos saber las influencias teóricas que tiene y los autores que se han dedicado un poco a abordarlos específicamente, pensar en esto que traía Floyd, que retomaba Walter, de qué implica esa educación, qué implican los sistemas educativos y cómo nos han marcado. Sí, así que por esta primera vez. Bueno, bien, reflexionando y poniendo sobre la mesa la palabra educación, ya un poquito estamos también guiando y llevando a ese término y a ese pienso de qué es la palabra, qué es el acto de educar, qué nos supone desde la experiencia, porque queremos eso al inicio, de que ustedes puedan poner en palabras aquella experiencia, aquello que vivieron, y bueno, de cierta manera también poder teorizarlo, de cierta manera no, poder teorizarlo con todo esto que anteriormente mencionaban mis compañeros. Así que capaz, Walter, ahora hacer algún medio cortito para tampoco abrumar tanto en este inicio, de dar alguna idea o desde qué lugar piensa y propone San Vicens la educación. Muy bien. Yo quiero retomar dos aspectos muy importantes que ustedes mencionaron. Uno que tiene que ver con esa polisemia, que tiene que ver con lo educativo, y otro que tiene que ver con el poder observarse, como decía Facundo, poder pensarse como sujeto que ha formado parte en su proceso de socialización, ¿sí?, de lo educativo, es decir, la educación, la escuela, hablando genéricamente, es un agente socializador y es un proceso, la educación es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? No termina cuando terminamos cuando recibimos un título, sino que estamos aprendiendo durante toda la vida. Y a mí me parece importante pensar en esto que hablaba Facundo de identificar que ustedes vayan identificando a partir de esa primera conceptualización de educación su trayectoria o su pasaje por el sistema, educativo uruguayo en este caso, me imagino, o capaz que hay algún compañero o compañera que es de otro país,
a los efectos de comenzar a darnos cuenta que los sistemas educativos no son asépticos, tampoco son, como digo yo siempre, inocentes, sino que obedecen, ¿verdad?, a determinados lineamientos, a determinadas políticas de Estado y políticas de gobierno que le van a imprimir a la educación, después lo vamos a ver cuando veamos a Bourdieu y Passerón, que hay aspectos que son contenidos, conocimientos que son legitimados y hay otros que no son legitimados. ¿Cuáles son los que son legitimados? Los que la cultura y los que la sociedad y los que el poder dominante en ese momento histórico entiende que son aquellos que deben ser enseñados a las futuras generaciones. ¿Y cuáles son los que no son legitimados? Aquellos que por algún motivo quedan por fuera de los sistemas educativos. Y eso a mí me parece de mucha relevancia, porque eso nos va a ayudar a pensar también desde un lugar, desde una postura crítica. Bueno, estoy en este sistema educativo, por supuesto, estoy en él, no me queda otra, porque la educación formal en la que ustedes se están ingresando a lo que nosotros denominamos la educación formal, ¿sí? Es una educación que está regulada por el Estado, pero tampoco podemos dejar de pensar que la educación también es un agente de cambio, como dice Paulo Freire. Es decir, bueno, sí, estoy dentro de este sistema educativo, pero yo soy sujeto de aprendizaje, soy protagonista de mis propios aprendizajes y el sujeto, todos somos sujetos de aprendizaje, profesores y estudiantes, y también todos somos enseñantes, porque nosotros, los docentes, la educación no es un acto unidireccional, sino que la educación es un acto bidireccional. Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes aprenden de nosotros. Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Y de ahí que sea tan importante que cuando estemos en los prácticos, ustedes puedan participar, vamos a generar grupos de trabajo para que ustedes también puedan dar sus puntos de vista a partir de los autores que nosotros vamos a ir desarrollando y trabajando. Con respecto a el primer autor que nosotros vamos a trabajar, Alejandro San Vicens, ¿sí? Alejandro San Vicens comienza diciendo algo que nosotros ya les comentamos, que tiene que ver con la conceptualización de educación y con el hecho de que la educación es un vocablo polisémico, ¿sí? Polisémico que tiene muchos significados, que tiene muchos sentidos. Yo diría que tiene tantos sentidos como personas, ¿tá? Pero esto es una opinión personal. Y bueno, San Vicens no nos da un concepto exacto, es decir, no nos dice la educación es esto, esto, esto y aquello. No, él aborda la educación desde diferentes puntos de vista. La educación como hecho o como realidad, ¿tá? Que tiene en vista, bueno, un poco esto de los sistemas educativos y además también de cómo se va desarrollando en la realidad, o sea, en los hechos, lo educativo, que no solamente está dentro de los sistemas educativos estatales, sino que también transcurre, ¿verdad?, en lo que nosotros vamos a denominar la educación no formal o la educación informal, ¿sí? El niño, por ejemplo, aprende a caminar, por decirles algo, en la casa, no va a la escuela a que le enseñen a caminar, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que nosotros denominamos la educación informal, ¿sí? La educación como actividad o como proceso. El hecho educativo no es instantáneo, vamos a ver más adelante, sino que uno aprende mediante un proceso, ¿sí? Un proceso que puede ser más o menos largo, más o menos corto.
cada uno, vamos a ver, por supuesto que ustedes ya lo saben, tenemos nuestros propios ritmos de aprendizaje, y esto lo voy a vincular con Howard Gardner, que nos habla de las inteligencias múltiples, por ejemplo, es una teoría por la cual todos, de acuerdo con este autor, tenemos desarrolladas determinadas inteligencias y que a través de ellas podemos abordar los conocimientos de una forma más fluida, ¿sí? También la educación como efecto resultado, ¿sí? Muchas veces lo que esperamos es, bueno, a ver, exoneré con 8, ¿está? Bueno, yo no les voy a decir, no esperen eso, ¿tá? Porque sería un hipócrita, porque yo sigo estudiando y cuando miro en las plataformas a ver si aprobé, primero mirar si aprobé o no aprobé, y después me fijo en qué notas saqué, si saqué 10, si saqué, yo qué sé, 9, 8, o si perdí con 3, ¿tá? Bueno, sí, o sea, se llega a un resultado. Se llega a un resultado tanto en los sistemas educativos como en la concreción, ¿verdad?, de ese aprendizaje. Pero ojo, ese aprendizaje también se va reconfigurando a partir de que nosotros tenemos nuevas experiencias que hacen que ese contenido que hoy de pronto nos parece el más acertado, ¿sí? Cuando digo más acertado quiero decir aquel que se acerca más al conocimiento científico o que se acerca más a la postura que yo adopté, y de pronto, a partir de nuevas experiencias, esa postura o ese contenido se va reconfigurando y va cambiando, ¿verdad? Y eso nos lleva también a pensar en el otro concepto anterior que yo les decía de la enseñanza, de lo educativo como un proceso. Por otro lado, la educación tiene que ver con una relación. La educación transcurre en una sociedad y transcurre en una determinada cultura. Y la educación es un fenómeno cultural a partir del momento, ¿sí?, en que existe, dada la vinculación entre los sujetos. Entonces, en esa relación educador-educando, ¿sí?, donde intervienen los elementos que tienen que ver con la comunicación, porque acá hay una cosa muy importante: si nosotros como educadores no logramos comunicarnos con el educando, o el educando comunicarnos con el educador, es muy difícil que se puedan desarrollar aprendizajes. Por otro lado, San Vicente también nos habla de la educación como tecnología, ¿sí? Y cuando habla de la educación como tecnología, habla de los métodos, ¿sí?, de enseñanza, es decir, de aquellos aspectos didácticos que tienen que ver con lo educativo. Por ejemplo, los recursos que utilizamos los docentes para despertar el interés de nuestros estudiantes. Por ejemplo, la metodología que utilizamos, si es una metodología expositiva o una metodología participativa, en la cual le damos lugar a que el estudiante pueda expresar sus puntos de vista o pueda participar de ese encuentro educativo. Por aquí un poco, tampoco los queremos llenar de hablarles de mucho, porque bueno, justamente no se trata de atosigarlos con cosas, sino que se trata de un primer acercamiento a lo que vamos a ir trabajando en los teóricos y en los prácticos. Así que bueno, hasta aquí un poco un paneo, ¿verdad?, de esas conceptualizaciones, y vuelvo a decir, conceptualizaciones en plural, ¿sí? Esto es muy importante, me parece vital que lo tengamos en cuenta, que hace Alejandro San Vicente, de lo que es lo educativo. Y para terminar,
otro autor que este año lo vamos a incorporar a nuestro staff, entre comillas, que es Enrique Bambossi, define lo educativo como un hecho concreto, situado y significado históricamente, cuya intencionalidad es mejorar a la persona, mejoramiento integral y no parcial. Así que especifica, o sea, lo educativo como un acto que de alguna manera es un hecho concreto, que está situado. ¿Qué quiere decir que está situado? Que se desarrolla en un tiempo y en un espacio determinado, es decir, en un contexto, que eso nosotros lo vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿verdad? De contexto. Nosotros en este momento estamos trabajando en un contexto de pandemia, en un contexto de virtualidad. Y por lo tanto, las estrategias que nosotros tenemos que utilizar, o que vamos a utilizar, son diferentes, como decía Facundo hace un ratito, al encuentro presencial, que tiene otras connotaciones. La virtualidad tiene, como todo en la vida, pro y contra, ¿tá? Es decir, muchos de nosotros podemos estar en lugares sin desplazarnos, de pronto en un lugar a distancia, que de otra manera quizás no podríamos haberlo realizado, o sea que nos da esa posibilidad. Yo no estoy de acuerdo en aquello de que se rompe el vínculo, sino que se genera un vínculo que quizás tenga otras connotaciones diferentes con los estudiantes, pero ustedes van a ver, y tanto con Florencia como con Facundo como conmigo, que el vínculo está mediado, por supuesto, por la tecnología, no es directo, pero eso no quiere decir que no haya vínculos. Yo siempre pongo el ejemplo de que yo puedo estar al lado de una persona y no importarme absolutamente nada de esa persona, o puedo estar a distancia y hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos, estar completamente comunicados. Yo siempre pongo el ejemplo del WhatsApp, de amigas y amigos que hace muchos años que no veo, pero vivimos permanentemente enviándonos WhatsApp, y el WhatsApp ha sido el vínculo, ¿verdad? O sea, el vínculo no, ha sido el instrumento que ha mantenido y ha hecho perdurar esa amistad. Así que bueno, desterrar también un poco esa idea de que lo no presencial no genera vínculos. Y acá hay otra cosa que me parece importante, que subraya Enrique Bambossi, y que también lo dicen otros autores, que tiene que ver con la educación que atienda a la integralidad del sujeto. Y esto tiene que ver con un aspecto antropológico de la concepción de educación, el sujeto, el hombre, ¿sí? Como en su formación integral, ¿sí? Una formación integral implica una formación amplia, implica una formación que apunte, ¿verdad?, a no solamente el campo del contenido, sino que apunte a otros campos. Es una educación que apunta a la integralidad del ser humano, a los efectos de que el propio ser humano sea el artífice y el constructor de su propia historia. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero me quería quería terminar con esta idea. Lo educativo, ¿verdad? Lo educativo hacia lo integral, y lo integral como una condición para que ese sujeto pueda ser el artífice y pueda ser el constructor de su propia historia. Muchas gracias por acá, por mirar. Un genio, Walter, como siempre, un placer escucharte. Bueno, acá con este gran paneo inicial que nos dio Walter, también un poquito dejar a modo de reflexión que bueno, que la educación es de los lugares, de los procesos y de las instancias que se han modificado y se han adaptado a esta nueva modalidad virtual, y nunca paró, porque también decir eso, que los docentes nunca dejamos de dar clase por pandemia que se haya presentado, y que bueno, nos enfrentamos a los nuevos desafíos de estar en una pantalla, de imaginarnos la clase y de, bueno, de poder poder brindar los conocimientos desde este lugar. Así que con eso también poder
esto que estabas diciendo, Walter, que es un hecho real, que está contextualizado y que, bueno, de cierta manera también esto responde a lo que es la educación. Esa constante cambio de adaptación a la realidad que compete. Y bueno, y también un poquito con Bambosi, nada, agregar eso que lo que me gusta que dice el autor es que humaniza, de cierta manera, y desnaturaliza los procesos, que a veces venimos con esos preconceptos de que, bueno, que las cosas tienen que ser de determinada manera y porque alguien lo dijo, va a ser así, y bueno, acá Bambosi lo que nos permite es cuestionar por qué son de esa manera, y de cierta manera poder transformarlo, que ese es el objetivo de la educación. Así que nada, yo también dejo por acá, darles de nuevo la bienvenida y bueno, desearles lo mejor en este inicio de cursos. Y nos vemos a los prácticos. Bien. Bueno, como para continuar con este cierre de este primer video, nada más algunas cositas importantes. Lo primero es que, más allá de la contextualización que nos hizo Walter, está bueno que ustedes vayan a la lectura, ¿sí? Para poder materializar un poco todo esto que venimos conversando y que venimos proponiendo. Recordarles que estos encuentros grabados tienen como objetivo disparar un poco la lectura, ¿sí? Entonces de nada sirve poder mirar el video y quedarse con esto como si fuera la verdad absoluta. Lo que hacemos acá es repensar un poco a los autores que bueno, hicieron un trabajo interesantísimo y por lo tanto con un videíto de media hora no podríamos ni siquiera esbozar un poco todas las ideas que allí se encuentran presentes. Así que invitar a la lectura. Por otro lado, con respecto a la contextualización de San Vicens, es importante diferenciar porque ustedes se van a encontrar con que San Vicens, por un lado, va a plantear esto que traía Walter, como las acepciones de la palabra educación, ¿no? que es como la cuestión más vinculada a esta multiplicidad de significantes que tiene la educación o las diferentes perspectivas a partir de la cual se la puede caracterizar o se las puede definir, ¿sí? Y más adelante el autor lo que va a hacer es caracterizar específicamente la educación, ¿no? Es decir, va a plantear que la educación tiene determinadas características, ¿sí? Que son diferentes a las acepciones. Y ahí tenemos que tener como un pequeño recaudo para no mezclar todo un texto que en sí no es complejo, no es para nada complejo, pero hay que tener como esos pequeños recaudos. Y por último, un tercer abordaje que va a hacer el autor en esto de pensar a la educación en relación al sujeto, en relación a la comunicación, ¿sí? Y en relación a la sociedad. Pero son como esos tres grandes recaudos que hay que tomar para enfrentarse a esta lectura que, repito, no es una lectura compleja, es una lectura bastante amigable y que se estructura como en esos tres grandes capítulos, ¿sí? Por un lado, esto de pensar desde los lugares que se puede definir en la educación, por otro lado, caracterizar a la educación, ¿sí? de determinada forma, y por último, el cierre de la ficha es un poco esto de pensar a la educación en relación con determinadas cuestiones, en particular con la comunicación, con los sujetos y con la sociedad en general. Así que bueno, de nuevo, lo que decían los compañeros, Flo y Walter, no atomizar mucho más con este primer video, solamente invitarlos a iniciar la lectura y a compartir los encuentros que tenemos ya marcados. Recuerden que ahora, a medida que vayan pasando los días, vamos a empezar a cargar contenido en la plataforma de curso. Ahora ya el video va a estar acompañado de la primera ficha de lectura, que ese está bueno un poco lo que veníamos adelantando del autor Alejandro San Vicens. ¿Sí? Y ya nos vamos a estar encontrando a partir del día miércoles, perdón, en los reducidos, que capaz que la forma que María viene a llamar a los encuentros que ya no son prácticos, o sí son prácticos, pero no digamos cara a cara, o sí cara a cara, pero no dentro de un salón de clase. Así que bueno, agradecerles nuevamente y bueno, darles la bienvenida al curso y desearles lo mejor para todos y todas. Nos estamos encontrando en los reducidos de esta semana.